Entonces vamos a continuar con la presentación de educación para la salud. Nos quedamos que vimos enfermedades emergentes. Entonces lo que procede para ver ahora es la historia natural de la enfermedad, para que ustedes también conozcan esos problemas de salud que se deben de tratar dentro de la sociedad. Y entonces yo les decía hace un momento que lo vamos a hacer con un modelo o esquema. Este modelo o esquema surge a mediados del siglo XX por Lebel y Clark, en un libro de medicina preventiva. ¿Qué concepto o hacia dónde va dirigida una historia natural de la enfermedad? Bueno, pues va dirigida hacia un punto preventivo, en este caso a nosotros como personal de salud, un programa de educación para la salud. Se debe de conocer esta historia natural de la enfermedad que queremos prevenir. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve? Para promover la salud, para prevenir la presentación de dicha enfermedad que se encuentra en estudio o que aquejan a la población y atender a la comunidad de manera oportuna, eficiente y eficaz. ¿Ok? La historia natural de la enfermedad se describe en dos etapas. Es la etapa prepatogénica y la etapa patogénica. ¿Ok? Entonces este esquema propone identificar el conjunto de intervenciones que nosotros vamos a tomar como personal de salud, no nada más nosotros, también médicos, todo el equipo multidisciplinario que se encuentra dentro de nuestra institución, ya sea en cualquiera de los 3 niveles. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puede evitar conocer la historia natural de la enfermedad? ¿Qué es lo que puede evitar? Pues nos va a evitar desenlaces en los que nosotros vamos a encontrar las complicaciones. Y como les menciono, nos sirve para los 3 niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Tenemos la descripción de la primera etapa de esta historia natural de la enfermedad. Aquí les hice un esquemita. Tenemos la descripción de la etapa prepatogénica, y este se refiere a todos esos aspectos que se encuentran antes que la enfermedad esté presente dentro de la sociedad. Y tenemos la tríada ecológica, que es la que debemos de tomar en cuenta. ¿En qué consiste? En el agente, en este caso sería el virus, bacteria, parásito, esa entidad patológica que nos va a causar la enfermedad. El huésped, para que pueda él replicarse, para que pueda hacer su función dentro del organismo, que en este caso sería provocar una patología, debe de tener a alguien que sea el receptor, el huésped, del que se va a valer ese virus, esa bacteria, ese parásito, ese hongo, para poder desarrollar todos los signos y síntomas que conllevan a su enfermedad. ¿Y qué es lo que necesita para desarrollar esa enfermedad? Pues el medio adecuado para sostenerse, para replicarse, para provocar lo que normalmente provoca. Y entonces en este esquemita tenemos en medio entre el agente y el huésped, tenemos el medio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir la historia natural de la enfermedad? Prevenir todas esas complicaciones, prevenir la aparición de la misma patología.
Como les digo, actualmente lo estamos viviendo. Entonces aquí les explico un poquito más acerca de la tríada ecológica. Tenemos el agente, que es el factor, la sustancia, la fuerza, que provoca la presencia o ausencia. Necesitamos el medio favorable para que este agente se mantenga y el huésped susceptible a provocar una patología. ¿Ok? Y entonces esta tríada constituye el desarrollo de la enfermedad. Entonces en un concepto epidemiológico, aquí les pongo, vamos a encontrar 4 tipos de agentes. ¿Ok? Tenemos los agentes biológicos, en este caso que contienen vida, como los virus, las bacterias. Entonces ese sería un medio, un agente biológico. Tenemos un agente físico, todas aquellas fuerzas, energías que se encuentran en el ambiente y que nos van a provocar esa enfermedad. Tenemos un agente químico, que pueden ser todas esas sustancias que a la larga pueden producir alguna patología o al contacto con ellas. Y tenemos los agentes mecánicos, todos esos productos de industrialización que nos venden, que tenemos en casa y que consumimos a diario. Entonces, ¿qué es el huésped? En este caso, el huésped es el individuo receptor del agente que lo aloja y que por sus características biológicas permite que se desarrolle esta patología. En este caso, en un ejemplo, el COVID-19, el agente sería el COVID-19, ¿ok? Es el virus que provoca la enfermedad de COVID-19. El huésped somos nosotros, como sabemos, se replica en nuestras células. Entonces, el huésped somos nosotros, somos capaces de albergar ese agente causal de la patología. El medio, el conjunto de factores físicos, biológicos y socioculturales que intervienen en el proceso salud-enfermedad. ¿Ok? Entonces vamos a ir por partes. Ahorita vamos a ir por partes. Entonces, quedamos que el medio era todo ese conjunto de factores físicos, biológicos, en ese caso, la disponibilidad de nuestro organismo para mantener este virus presente y que se desarrolle. El conjunto de estímulos del ambiente, protectores o en potencia perjudiciales en relación a la presentación de la enfermedad. Las condiciones externas que afectan la vida y el desarrollo de un organismo vivo, en este caso, pues tenemos las medidas de distanciamiento social. ¿Ok? Entonces esas condiciones también van a afectar la forma de transmisión del agente. ¿Cuál es esa relación entre el agente y el huésped? La capacidad de infectividad, esa capacidad que tiene el agente de invadir, de adaptarse al organismo del huésped, y tiene que ver también con la resistencia del huésped. La patogenicidad, esta se refiere a la habilidad del agente para producir una reacción, es decir, qué tan agresivo es este agente para provocar signos y síntomas en el huésped, en este caso nosotros. ¿Cuál es la virulencia? La capacidad del agente para provocar daño en relación a la muerte. ¿Okay? Entonces tenemos datos de mortalidad. Actualmente es un ejemplo súper claro de una historia natural de la enfermedad, que aún pues no hemos alcanzado la inmunidad, en que seguimos presenciando esa mortalidad y esa morbilidad dentro de nuestra sociedad. Dentro de la etapa patogénica, que es la segunda etapa de la historia natural de la enfermedad, es cuando ya ha iniciado la enfermedad.
tenemos dos fases, que es la subclínica, donde va a haber una fase de latencia, una incubación en el agente, del agente al huésped, perdón. Y vamos a ver la etapa clínica también, ¿ok? Dentro de esta etapa clínica tenemos síntomas inespecíficos, síntomas específicos. Entonces, ¿qué es el prodromos? Pues se refiere a todos los signos y síntomas iniciales de una enfermedad, en este caso, de una historia natural de la enfermedad al inicio, así llamamos al prodromos, perdón. Ok. Entonces tenemos dentro de la fase clínica las complicaciones, en este caso con el ejemplo que pusimos desde hace rato, lo del COVID-19, tenemos las complicaciones, que no es lo mismo en una persona que está sana a una persona que padece enfermedades, que está inmunosuprimido, que tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa. Entonces no son las mismas complicaciones. Las recaídas, como sabemos, aunque te hayas infectado de COVID-19, no quiere decir que ya no te va a volver la enfermedad o que ya no vas a volver a recaer. Sin embargo, hay muchas pruebas que indican que aunque ya hayas padecido todas las fases de la enfermedad, puedes tener una recaída. Cronicidad. ¿Por qué cronicidad? Bueno, como ya sabemos, también produce secuelas. El no respirar bien, el tener taquicardia. Entonces es muy variable. Todavía estamos viviendo esta historia natural de la enfermedad. Y claro que tenemos muertes todavía, perdón. Entonces aquí se los desfasé un poquito más. Tenemos el periodo de incubación o de latencia. Este es el tiempo en el que transcurre el agente causal en el organismo y la aparición de los primeros signos y síntomas, el prodromos que les mencioné. Ok, de hecho aquí está. El prodromos empieza a manifestarse clínicamente, dando paso a la aparición de signos y síntomas vagos que acompañan a las enfermedades en general. En este caso sería un ataque al estado general, cefalea, no están identificados ni bien delimitados todos esos signos y síntomas. Eso ya lo pasamos el año pasado, cuando los signos y síntomas todavía no eran específicos. Ahorita no tenemos como tal, les menciono, un tratamiento, pero sí ya sabemos identificar esos síntomas como vómito, diarrea, dolor de cabeza, fiebre. Entonces, después de este prodromos empiezan los signos y síntomas inespecíficos, es decir, todas aquellas manifestaciones que orientan a un tipo de enfermedad infecciosa o no infecciosa, como les menciono, fiebre, náusea, vómitos, mareos, astenia, dinamia, anorexia, ¿ok? Y posteriormente, entonces sí, ya vienen los signos y síntomas específicos. Y en este periodo, pues ya la enfermedad presenta todos esos signos y síntomas que caracterizan especialmente, o que se ve que esa enfermedad progresa de cierta manera, que el médico pueda hacer el diagnóstico sin exámenes, ¿sí me entienden? Entonces, toda esta etapa de la enfermedad, de la historia natural de la enfermedad, nos lleva a detectarlo ya sin exámenes, cuando ya lleva una evolución considerable, cuando los signos y síntomas ya son específicos, cuando ya solo converte con tomarte signos vitales, con checar tus signos y tus síntomas, se puede hacer un diagnóstico. Sin embargo, como sabemos, aún no es posible. Todavía tenemos que hacer diagnóstico mediante los exámenes de laboratorio. Ok, después continuamos con las complicaciones. Y esto se provoca por la enfermedad que no se trató a tiempo. O depende mucho también del sistema inmunológico. Dentro de este periodo también tenemos las recaídas. Como les mencionaba, una persona que padece COVID no quiere decir que más adelante, cuando ya tenga una recuperación,
no lo vuelva a padecer y aparezcan las posibles complicaciones. ¿Qué debemos hacer? Acciones preventivas. Para esto nos sirve conocer la historia natural de la enfermedad. En la etapa prepatogénica, ¿ok?, vamos a presentar acciones para evitar la presentación de la enfermedad. Es decir, yo ya sé qué es lo que provoca, en este caso ahorita aún hay distanciamiento social, pero otras enfermedades que ya hemos transcurrido a lo largo de la historia, por la historia natural de la enfermedad, podría poner un ejemplo, sería la diabetes. Ya se pasó por una historia natural de la enfermedad y entonces tú cuentas con esas acciones para evitar la presentación. Sin embargo, recordemos que también tenemos los factores hereditarios. ¿Cuál es la prevención primaria dentro de esta etapa prepatogénica? Fomentar el estado de salud o bienestar y evitar la presencia de la enfermedad, y está en dos fases, que relaciona la promoción de la salud con la protección específica, en este caso las acciones que realiza el individuo. Entonces después, la segunda etapa de la historia natural de la enfermedad, que es la etapa patogénica. En esta etapa se van a tener todas esas acciones para detener la progresión de la enfermedad y incluye aquí la prevención secundaria, que es identificar la enfermedad oportunamente, brindar atención oportuna, el diagnóstico y tratamientos oportunos. Y ahora la principal característica de esta etapa es el evitar daños mayores. Y está dentro de dos fases: la detección oportuna, que les mencionaba arriba, identificación de la enfermedad sin manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento adecuado. Ese sería la atención ambulatoria que se le daría en primera instancia en una detección oportuna. Después vamos a ver la limitación del daño, el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Ya aquí incluye el tratamiento hospitalario ya cuando estamos viendo complicaciones mayores. Y la prevención terciaria, que consiste en evitar un daño mayor y limitar todas esas complicaciones que puedan llevar a la persona que estamos atendiendo a la muerte. Esta etapa consiste en dos fases: el tratamiento a complicaciones, la rehabilitación física, la psicológica y la social. Y hasta aquí le vamos a dejar hoy a educación para la salud. Entonces vamos a continuar con la siguiente materia en 10 minutos. ¿Ok?